Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? A ver, ¿es de noche? Ya, yo estaba hace ratos acá porque he tenido clases anteriores, por eso que yo digo buenas tardes todavía. Buenas noches ya. ¿Cómo se encuentran? ¿Estamos bien? Ya saben que esta semana empezamos con los exámenes, ¿no? A partir de mañana. Sí, Ya. A partir de mañana empieza de la semana 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Ahí entran todas las diapositivas. ¿Ya? ¿Desde dónde empezaríamos? Empezaríamos de la... Ya creo que hemos visto el sábado, el viernes, ¿no? Y hemos visto desde financiamiento. Desde el financiamiento, desde ahí empiezan nuestras clases. Ya, entonces hoy día nos toca gestión financiera. Ya, el tema que nos ha tocado hoy día desarrollar es análisis, diga usted. Ya, la solvencia. ¿En qué consiste la solvencia? ¿Por qué decimos? A ver, vamos a ver. ¿En qué consiste? ¿Qué es la solvencia? Ya. Ya sé. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a definir qué sería la solvencia, jóvenes. ¿A qué llamamos solvencia? Ya sabemos que liquidez es la capacidad que tiene la empresa de hacer sus pagos inmediatos. ¿Y qué sería la solvencia? ¿Qué sería la solvencia? A ver, díganme. Podemos decir que la solvencia es aquello que nos puede decir qué tan independiente es financieramente la empresa. ¿Qué tan independientemente es? Financieramente. Mira, la solvencia significa... ¿Es un respaldo, Miss? Claro, podremos decir un respaldo, pero ¿de qué? Para Entonces, las se necesidades respalda. de la empresa. ¿Pero con qué se respalda? ¿Con qué? con su salario? ¿Su salario? No, estamos hablando Claro. de empresa. Estamos hablando de empresa. Nosotros sabemos que la empresa cuenta con activo, pasivo y patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? A ver, intervenga. Ya, para mí la solvencia es un indicador en el cual se practica sobre los estados contables
ya que tiene relación entre el total del activo de una entidad y el total del pasivo. Ya, entonces podemos decir que la solvencia que vendría, está bien, está, lo que tú estás leyendo, estás hablando más simple, ¿cómo sería? Estamos respaldando, dice, el activo y el pasivo. ¿Sí? Claro. ¿Aló? Sí, Miss, le escucho. Entonces, nosotros decimos, cuando nosotros hablamos de liquidez, significa tener suficiente, o sea, capacidad de pago. Y cuando hablamos de solvencia, usted me está hablando ¿qué? Entonces, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de efectivo. Y cuando hablamos de solvencia, ¿de qué estaríamos hablando? Me está hablando usted ahorita dos palabras. Activos, ¿y qué me dijo que más? ¿Aló? Pasivo, Miss. Pasivos. Entonces, podemos decir que tiene suficiente activo. Yo le puedo decir, por ejemplo, una empresa, mire, por eso le dije, acá hay las palabras, siempre hablamos, ¿no? Ay, quiero empezar un negocio, así muchas veces expresamos, pero no tengo solvencia económica, no sé cómo empezar, ya. Después, entonces, ¿qué sería? Y si después yo digo, hoy quiero emprender un negocio, pero me falta efectivo. Pero nosotros hablamos pensando que ambas palabras son iguales. Y no son iguales. Porque cuando hablamos de liquidez, quiere decir que es efectivo, capacidad de pago que voy a tener para poder comprar, porque es lo que necesito, liquidez, necesito el efectivo. En cambio, la solvencia viene a ser el tener suficiente activo. Por ejemplo, una empresa no tiene liquidez, pero vamos a sus estados financieros, vamos a pedir un balance de situación financiera. El balance de situación financiera, ¿qué nos grafica? A ver, ¿qué nos grafica? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta en un balance de situación financiera? ¿O un balance general o un estado de situación financiera? ¿Qué nos grafica? ¿Qué nos da a conocer? A ver. Miss, ¿puede repetir lo que dijo? Ya. Un balance general o un estado de situación financiera, porque de repente lo encuentran como balance general o estado de situación financiera. ¿Qué nos grafica? El activo circulante, Miss. Mira, en forma general hablamos de activo, pasivo y patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el balance general, porque tenemos activo circulante o activo corriente, activo no circulante o activo no corriente. Igual pasa con el pasivo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de liquidez, cuando hablamos de solvencia, estamos hablando liquidez, efectivo, y solvencia, activos. Por eso les digo, cuando nosotros vamos a un balance, encontramos en el activo no corriente o no circulante que el señor tiene propiedades, tiene maquinarias, entonces, pero no tiene liquidez. Entonces, el señor vamos a suponer que tiene 5 millones en lo que es propiedades, maquinarias, en todo lo que es el activo no corriente. ¿Puede ir al banco y puede solicitar un préstamo? Sí, puede, sí, si lo evalúan, yo pienso que sí lo pueden. ¿Por qué? Porque ese activo, porque tenemos que ver, claro, el banco siempre va a ver, porque todo préstamo es un riesgo, ¿sí o no? ¿Conceder crédito es un riesgo o no? Sí es un riesgo. Igual, solicitar un préstamo a una X empresa, ¿es un riesgo? Sí, para la empresa que nos va a dar es un riesgo. Para nosotros también, porque nos va a decir, a ver, yo te doy el dinero, veo tu balance. Mira, efectivo no tienes, cuenta corriente no tienes, es muy bajo. Tú me estás pidiendo 5.000, 50.000 soles, vamos a decir. Ah, pero voy a sus activos. Tiene propiedades en tal sitio, tiene local para la empresa, tiene maquinarias. Entonces suma, pues de repente tiene hasta 100.000 soles en activos. Entonces sí, porque ese activo no corriente le sirve de aval para poder solicitar un préstamo. Por eso es que decimos,
Solvencia, poseer solvencia significa tener suficientes activos. Y poseer liquidez significa tener suficiente efectivo. Ambos me sirven para atender los pagos. Uno en corto plazo y el otro en largo plazo. ¿Ya? Uno me da seguridad, el otro ¿qué me da? Garantía. Muy bien, garantía. Uno me da seguridad y el otro me da garantía. Por eso estamos hablando. No, porque no tenga el señor efectivo, pero si vamos, por eso hablamos siempre de los estados financieros, para hacer un análisis de estamos hablando del curso de gestión financiera, ya. Nosotros para hacer un análisis, cualquiera sea, ya hemos dicho que la información que se requiere para saber la situación económica de la empresa, nos la va a reflejar los estados financieros. Y los estados financieros que más se manejan son el balance general o estado de situación financiera y el estado de ganancias y pérdidas. El balance general nos va a graficar la parte activo, pasivo y patrimonio. Y a la vez sabemos que el activo tiene circulante o tiene corriente, no corriente, igual pasa con el pasivo y el patrimonio. He sabido que el activo viene a ser todo aquello que posee la empresa, ¿no es cierto? Tiene derechos también que ejerce. ¿Sí o no? Jóvenes. Sí, Miss. Ah, ya ves. Y hemos dicho que los pasivos, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué vendrían a ser los pasivos? Todas las deudas contraídas por la empresa. Así es. ¿Y el patrimonio? Las aportaciones, Miss, Las aportaciones que hacen los socios o los dueños. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, hay que tener presente, tenemos que tener presente lo que es liquidez y lo que es tener liquidez y lo que es tener solvencia. Uno nos da, a ver, la liquidez nos va a dar suficiente efectivo, la solvencia nos va a dar suficientes activos, la liquidez es a corto plazo y la solvencia es a largo plazo. Uno nos va a dar seguridad y el otro nos va a dar garantías. ¿Ya? Eso es la solvencia y la liquidez. Solvencia, capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus compromisos. Y la liquidez, cualidad que tienen los activos que figuran en el balance de una empresa para convertirse en dinero de la forma más rápida. Por eso es que siempre decimos que la liquidez se refleja ¿en dónde? En el activo corriente. Porque ahí encontramos, ¿a quién encontramos? Encontramos a efectivos y sus equivalentes. ¿Por qué decimos efectivos y equivalentes? Porque ahí está, puede estar en efectivo guardado en la caja de la empresa, como también está en la cuenta corriente. Encontramos las cuentas por cobrar, que también las podemos convertir rápidamente, depende de cuánto crédito se ha quedado. Los inventarios, otros que se quedan, y las inversiones a corto plazo. Y decimos que todos ellos son de 1 a 12 meses. De 1 a 12 meses. ¿Por qué? Porque ese es el lapso. Ahí no se va a quedar más de un año por cobrar. Tenemos que cobrar lo más antes posible. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando, no, ya les pregunté de la empresa que tiene no tiene efectivo, pero sí tiene ¿cómo se llama? Tiene cuenta tiene activos, ¿ya? Entonces, cuando una empresa, cuando la empresa se le hace un análisis a ellos, le hacen un análisis, el análisis que hacen ellos va a ser financiero. Entonces ellos tienen que ver, por eso, tienen que ver con la solvencia, porque la solvencia es lo que les va a garantizar, como antes dice la palabra garantía, les va a garantizar que si
en caso de que la empresa no tenga liquidez, va a solicitar un préstamo y van a analizar su pasivo, su activo no corriente, donde están todos sus maquinaria y equipo, sus locales, ¿ya? Entonces, ahí en el análisis financiero que hagan ellos van a tener en cuenta cuál es la solvencia actual y cuál sería la solvencia futura. La actual sería la que cuando es a corto plazo, y la futura a largo plazo. Podemos decir que la solvencia actual está relacionada con la liquidez, ¿o no? Porque estamos hablando de corto plazo, ¿ya? La liquidez en el momento dice, ya una empresa, correcto sería que siempre, que es lo correcto que debería de tener liquidez y solvencia. La solvencia nos va a permitir tener la garantía suficiente para poder contraer una deuda. A ver, ¿qué más vamos a ver de la solvencia? Vamos a ver, vamos a compartir. ¿Qué dice hoy día nuestro tema? Nos habla de la solvencia. Compartir. A ver, vamos a ver acá. Miren acá, vamos a ver qué nos dice nuestro video. A ver. Siempre quiero ver. A ver, vamos a ver acá. A ver, ¿qué nos dice? Espera. Admitir. Admitir a 4 en espera. Ya los admití. Ya, a ver, ¿qué nos dice este de acá? A ver. ¿Se ve, jóvenes? No se ve, creo. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Se veía. Sí, Se veía. Se veía. Ya ahorita vamos a ver. A ver. Video no disponible. Vamos a ver por qué no tengo video acá. A ver, vamos a ver acá. Es que cuando lo guardo. A ver un ratito. Compartir. Ta, 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 ta. Dice que no está disponible. ¿Por qué no? A ver. ¿Quién no lo he grabado? Está archivo. A ver acá. A ver.
No, no me deja ver, no sé por qué. Ya, vamos a cerrar acá. No me deja ver, no sé por qué. Ahorita voy a revisar esto. Sistema de vamos a ver qué nos dice acá. ¿Se ven jóvenes? Sí, Miss, se puede ver. Ya, dice sistema Dupont. Ya, vamos a ver en qué consiste el sistema Dupont. Dice, la solvencia es una herramienta básica para que un posible acreedor pueda tomar decisiones sobre la conveniencia de conceder financiación al que lo solicita, pero además es útil para conocer la situación actual de un deudor que actualmente ya está haciendo frente a sus obligaciones. Dice, mientras que la liquidez suele expresar la capacidad de la empresa para hacer frente a las obligaciones financieras a corto plazo, la solvencia financiera mide su habilidad para satisfacer sus obligaciones a un plazo más largo, dice. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? ¿Qué es la solvencia de una empresa? Dice, en una empresa, la solvencia, dice, de una empresa se demuestra por la actitud que ésta posee para afrontar, dice, para afrontar sus deudas. O sea, todas esas obligaciones de pagos contraídas con proveedores y acreedoras, dice, y acreedores varios. Una empresa es más solvente cuanto más consistente resulte su capacidad de pago. Más consistente nos está hablando. Ahí es donde... ¿Y cómo va a ser más consistente? A ver, ¿cómo va a ser más consistente? Consistente llamaríamos porque vamos a ver cómo está este balance, como le dije, donde tienen que ver con parte del activo corriente y del activo no corriente. Entonces, más solventes, por eso en una oportunidad les hice siempre les hago el ejemplo, dice, de la empresa A a la empresa B, donde la empresa A cuenta, tienen, vamos a decir, desarrollan la misma actividad A y B, ¿ya? Se dedican a la producción de mascarillas, pero la empresa A alquila un local. La empresa B tiene su local propio, tiene maquinarias, cuenta con maquinaria propia, ¿ya? La empresa A le falta local. Entonces, ahí es donde vemos, ¿quién es más solvente? La B. Pero le falta liquidez, no tiene para empezar a trabajar. Entonces, ahí es donde viene ya a contraer las deudas. Y la forma de calificarla va a ser que presente sus estados financieros y ahí van a ver cuál es su capacidad que tiene. Si es a largo o a corto plazo, la van a calificar. ¿Cuál sería la liquidez? ¿Cuál sería la solvencia? ¿Está preparado o no para poder hacer solvente, para poderse hacerse acreedora de ese préstamo que de repente está solicitando? ¿Ya? Entonces, cuando más fondos, activos presentes, va a ser más solvente. Entonces, acá nos dicen el ratio de solvencia, activo sobre pasivo, donde también nos describen activo no corriente más activo corriente sobre pasivo corriente más pasivo. Pasivo corriente sería pasivo no corriente. O pasivo corriente y pasivo no corriente, es lo que nos trata de explicar acá. Entonces, ¿qué mide un ratio de solvencia? Dice. Cuando realices el cálculo de ratio de solvencia de tu empresa, incluyes en tu análisis todos sus recursos y obligaciones a pagar en el corto y largo plazo. Es decir, que se evalúa una completa relación entre su activo total y su pasivo total.
Ya admití. Y su pasivo total. ¿Y qué es lo que mide en concreto? El ratio de solvencia, ni más ni menos que la cantidad de, en este caso nos está hablando de la moneda de euros, con los que dice, nos está hablando de una moneda de euros con los que entre bienes y derechos cuenta la empresa para respaldar cada euro que posee de deuda. Les está hablando de la moneda del euro. Acá viene, los valores generales del ratio de solvencia según los especialistas. Si el ratio de solvencia es menor a 1, este valor indica que tu empresa se encuentra en una situación de quiebra, ya que presenta más deudas que bienes respaldatorios de estas. Nos dan un activo sobre pasivo y nos dan unos montos. Una empresa que tiene 75.000 sobre 95.000, 0.78. Nos está 0.78 es menor que 1. Quiere decir que su situación de esta empresa no es buena, más da para la quiebra, con los datos que nos dan acá en este ejemplo. El otro ratio, admitir. Ya. El otro ratio nos dice, este es menor a 1. Ratio de solvencia menor a 1.5. Si el ratio presenta este valor, entonces la situación de empresa es delicada ya y tendrás que tomar de inmediato las medidas correctoras pertinentes. Y acá nos dan que el activo es 125.000 y el pasivo es 100.000. Por lo tanto, le está dando un ratio de 1,25. Y según el valor, los especialistas, cuando el ratio de solvencia es menor a 1.5, ya pues son medidas extremas que hay que tomar. Y el ratio de solvencia mayor a 1.5. Un signo mayor y un signo menor nos está hablando ya. Ahora, mayor a 1.5, si este es el caso, entonces contarás con activos improductivos, lo cual también es una situación poco desleable que te obligará a tomar medidas correctivas. Y nos dan como ejemplo que el ratio el activo es 200.000 y el pasivo es 70.000. Y le da un ratio mayor a 1,5. Entonces tiene que tomar en cuenta sus medidas correctivas. Su activo es mayor. Claro, es bueno, pero también tienen que tomar, pues, en qué los puede utilizar. Porque están improductivos. Y el ratio de solvencia negativo significa que todo el activo de tu empresa se encuentra financiado con recursos ajenos y que las pérdidas han anulado toda capitalización de tu firma. No solamente decimos, ya, pues, no tengo, ¿no? No, sino que ya prácticamente la empresa no es tuya porque todo está con recursos ajenos. Que sí que está endeudada, ya está en vida nomás la tiene ya no es la empresa de la persona, ¿ya? Porque se encuentran todos sus recursos. O sea que la empresa, o sea que la empresa está embargada. Se puede, esa sería la palabra. Esa sería la palabra. Claro, seguirán trabajando, pero ya no, pues el dueño ya ni agarra el ni un sol. Tiene que ser un trabajador más para poder ganar, para poder subsistir. En este caso, cuando el ratio de solvencia es negativo. Entonces, ante esto, por eso viene ahí nos dan, de los ratios que nos habla, hay un tema que viene a ser el sistema Dupont. ¿Qué cosa sería el Dupont? Dice, el Dupont, ahí nos dice un sistema que existe, se llama el sistema Dupont. Es una técnica que se puede utilizar para analizar la rentabilidad de una compañía. Utiliza las herramientas tradicionales de gestión del desempeño tanto económico como operativo. ¿Ya? Ay, Dios mío. Todavía no se ha acabado. Faltan 10 minutos. Ya. ¿Qué más nos dice el sistema Dupont? Dice, la principal ventaja de este sistema es que permite a la empresa dividir su rendimiento sobre el capital en diferentes componentes de forma
que los propietarios pueden analizar el rendimiento total de la empresa desde diversas dimensiones, de esta manera, y comparando con la medida con otras, dice. Con otras empresas del sector se puede encontrar donde la empresa tiene problemas. Dice que este sistema reúne los elementos que son los responsables del crecimiento económico de una empresa. Para determinar el nivel de eficiencia que la empresa está usando para sus activos, su capital de trabajo y los apalancamientos financieros. Debemos tener que apalancamiento financiero, el apalancamiento vendría a ser ¿cómo se puede decir? Un fondo que se lo van a otorgar a través de los fondos financieros que él solicite, porque ya cuando nosotros hablamos de que apalancamiento financiero, estamos hablando de un endeudamiento, porque ya quiere decir que nuestros como empresa ya solos no podemos trabajar, tenemos que requerir de un financiamiento, ya no le es suficiente a la empresa, entonces ya tiene insolvencia. Entonces, por esto ya se ve obligada a un financiamiento, ¿ya? Entonces, va a tener deuda, ¿ya? Va a tener deuda, pero va a ser evaluada. ¿Qué más nos dice? Variables de este sistema Dupont. Tiene unas variables, dice. Tiene el margen neto de utilidad. Hay productos que no tienen gran rotación, es decir, que venden los lapsos muy amplios de tiempo. Las compañías que solo venden este tipo de productos dependen gran parte de un margen de utilidad por cada una de sus ventas. Si el margen es bueno, es posible obtener una rentabilidad alta sin vender un alto volumen de productos. Tiene relación con las ventas, ¿ya? Después el segundo elemento o las variables viene a ser la rotación de sus activos totales de la empresa. A diferencia, dice, de la anterior, se da cuando una empresa tiene menor margen, pero es compensado con la gran cantidad de productos que vende y como consecuencia por el buen manejo de sus activos. Un producto con una rentabilidad baja, pero es rotativo diariamente, es más rentable que un producto con mayor margen, pero poca rotación. Tiene que ver con las ventas, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El tercer elemento viene a ser el apalancamiento financiero. Consiste en la posibilidad de financiar inversiones, sin contar con recursos propios para operar la empresa. Requiere activos y estos pueden ser financiados por el patrimonio, el aporte que dan los socios, o recurriendo a préstamos con terceros. Cuando mayor es el capital financiero, mayores serán también los costos financieros, lo que afecta directamente a la rentabilidad generada por los activos. Si podemos apreciar cuando la empresa, o así nomás en un simple préstamo de endeudamiento, ¿no? Cuando mayor es el préstamo, ¿no es cierto? También van a ser pues los gastos financieros, los costos financieros van a ser también más altos. Por eso es que muchas veces en cuanto a los préstamos que se solicitan, nos dicen cuáles serían los pros y los contras si pido este financiamiento. A nivel de empresa, los financiamientos van a tener que ser invertidos bien para poder, por eso, de acuerdo a para qué lo necesitan, dónde lo van a utilizar, ¿no? Porque siempre hay
el financiamiento o lo que se obtiene es para reinvertir, para obtener más. Entonces, cuando dice, ¿cuál sería, para qué lo requiere? ¿Dónde van a, para qué, para qué va a necesitar? No solamente es porque ya yo como empresa pido, no, pero ¿en dónde lo vas a invertir? ¿Dónde lo vas a dónde lo vas a invertir? ¿A dónde vas a, qué vas a hacer? ¿Ya? Para poder convertirlos. ¿Cómo se van a reembolsar después? Porque cuando uno pide un financiamiento, después tenemos que reembolsarlo o no. Porque no vamos a quedar ahí con el préstamo nada más. Tenemos que reembolsarlo mensualmente. Y si lo reembolsamos mensualmente, ¿qué tenemos que tener para reembolsarlo mensualmente? ¿Qué tenemos que tener para devolver mensualmente? Dinero mismo. Dinero. Y el dinero en una empresa, ¿cuál es la relación que tiene el dinero a la empresa? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener ventas. Ventas. Tiene que tener ventas. Las ventas son las que nos va a ayudar. Si no tenemos ventas, ¿cómo? No vamos a estar pues solamente viendo ya evaluaron mi balance, no tengo liquidez, pero tengo solvencia, entonces ahora me toca producir. Tengo que tener ventas. Y para tener ventas, tengo que tener presente, pues, cómo hemos estado vendiendo. Políticas de cobro, políticas de pago. No es solamente ya, contraer la deuda, ahora trabajo. Hay que tener que las políticas de cobro que se establezcan también se cumplan, ¿ya? No excedernos en los créditos. ¿Sí se puede trabajar con crédito? Sí. Sí, pues toda empresa necesita de crédito. Ninguna empresa se salva, tanto la empresa como para comprar como para vender. Sería pues algo que no necesitarían el crédito, pero todos necesitan de un crédito. Pero siempre el crédito es un riesgo y hay que evaluarlo. Para eso son las políticas que implementa la empresa, ya sea a nivel de proveedores, de clientes, proveedores, porque digo así proveedores, porque una empresa va a requerir de crédito para comprar de repente útiles de oficina o maquinaria, o de repente solamente de proveedores necesito materia prima que no me falte para poder seguir produciendo. Pero tengo que cumplir con el pago para que me puedan dejar el crédito. Y yo también cuando doy el crédito no puedo dejarlo muy largo porque si no, no recupero, me falta pues lo que se llama el líquido. ¿Cómo afrontar? De cómo cumplimos con los compromisos, de qué forma nosotros vamos a no fallar, ¿no? Porque ustedes también saben que cuando uno pide, solicita un financiamiento, tenemos que ser puntuales en los pagos. Miren, hay veces nosotros decimos, yo pagué, pero supongamos que en alguno de los meses, por A o B, de repente no reuniste o solamente te olvidaste. Ya para eso el banco, cuando tú le vas a solicitar nuevamente, te lo remarca. No, si usted no pagó la primera letra en su fecha o no pagó a tal letra en su fecha. Sí, pero la pagué con Sí, señor, pero para ellos su evaluación tiene que ser pero impecable. Tú no tienes que fallarle en nada porque para ti ya ese es un punto en tu contra si no pagas en sus fechas. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hablar de la solvencia? Y en este caso estamos hablando del apalancamiento financiero. ¿Qué más? Uno de ellos. Entonces dice, conociendo ya las variables utilizadas en el sistema Dupont, podemos entender ahora su cálculo de forma más simple. El sistema Dupont nos habla de una utilidad neta sobre las ventas. Las ventas sobre el activo total por el apalancamiento. Ya. Acá nos dan, miren, acá nos están dando unos datos, de un ejemplo nomás, ya, un ejemplo. Dice, supongamos que la empresa dispone de la siguiente información, tiene activos, tiene pasivo y tiene patrimonio. También tiene ventas, costo de ventas también tiene gastos y tiene utilidad. Entonces nos dice, si aplicamos la fórmula